Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el viernes, ahora sí, 24, ayer era 23. Hoy estamos en el último día de la homilía de Monseñor Romero, esta homilía de el 9 de septiembre de 1979. Es una homilía larga, muy completa, es hora y media de homilía, pero es completa, como para poder tomar postura frente a la situación del gobierno, frente a la situación también de la iglesia. Cuando Monseñor Romero termina las homilías, pensamiento que nos lleva al altar, está más que claro que Monseñor no pretende hacer, como hemos dicho, un análisis que perjudique a nadie. No se trata de analizar para perjudicar, se trata de analizar para salvar. Esta es una expresión propia de Monseñor Romero. Vamos a despedirnos de esta homilía. Tiene la última parte de la realidad de la vida civil y la segunda parte, que es el pensamiento que nos lleva al altar. Oigamos a Monseñor. Y el otro pronunciamiento es el Centro de Estudios Jurídicos, el cual de manera especial denuncia lo irrisorio que la Suprema Corte de Justicia ha hecho al recurso del habeas corpus. Algunos no saben qué es el habeas corpus. Es aquella petición que una familia hace cuando le han capturado a un ser querido, a algún familiar. Él presenta una denuncia con testigos que fulano de tal, en tal parte, a tal hora, fue capturado por tales y tales y lo llevaron preso, y pide exhibición personal. Eso es lo que se llama habeas corpus. Pues esto, infinidad de documentos han presentado a la Corte Suprema de Justicia, y yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene una gran responsabilidad en la situación de nuestro país, por la flojera, por la irresponsabilidad, por la complicidad con que está tratando todos estos asuntos tan graves que lesionan la misma Constitución del país. Porque el habeas corpus es una institución amparada por la Constitución. No atenderla, y lo que es peor, prostituirla, combinándola con operativos de carácter militar, es un horror, un horroroso pecado contra la Constitución. Esta es la Iglesia y este es el panorama en que la Iglesia desarrolla su misión. Ojalá, queridos hermanos, que todos nos comprometamos en esta Eucaristía de este domingo junto al Cristo liberador, que lo que interesa es, como a Cristo le interesa, venir en persona a salvarnos
pero a salvar el hombre todo entero, en su dimensión trascendente y en su dimensión histórica, y que su método de salvar no es negativo, sino muy positivo, no destruye, sino que rehace. Hoy precisamente es lo que vamos a hacer. En el altar, el sacrificio eucarístico nos da la presencia de Cristo muerto y resucitado. Allí comenzó la historia de la restauración. Todo hombre, por más pecador y traidor que haya sido, cuando se incorpora a esta muerte y a esta resurrección, ya se hace un elemento útil para la patria. Ojalá atendieran este llamamiento quienes hasta ahora no han hecho más que sembrar sangre, desolación, muerte, dolor, crimen. Ya es tiempo de que se conviertan y vivan. La Iglesia los ama demasiado. Dios los ama demasiado para estar tranquilo de que sigan caminando por esos caminos de sangre y de violencia. La patria, madre querida que espera de sus hijos el restañamiento de todas sus heridas, no quiere que la abofeteemos más, que la hiramos más, sino que desde nuestra situación, aún de traidores, le digamos como San Pablo convertido: no soy digno de llamarme tu hijo, pero si me llamas y me convierto, puedo reparar con una vida patriótica, con una contribución positiva al bien común, a rehacer las enormes estragos que ha hecho entre nosotros esta situación irracional y violenta. Señor Jesucristo, somos el sordo mudo, pero miramos tu gesto que nos eleva hacia el cielo y sentimos que tus manos divinas tocan nuestros miembros ateridos de horror, de tremenda miseria. Sálvanos, Señor, que perecemos. Creemos en un solo Dios, Padre todo. Vamos a concentrarnos al menos en dos partes. La primera es el final del análisis de la vida civil. Recuerda que Monseñor ya presentó el marco doctrinal, las 3 lecturas, los 3 pensamientos. Dios en persona viene a liberarnos, primer pensamiento. Jesús viene a liberar toda la persona. Y tercer pensamiento, no es destruyendo, es rehaciendo como libera Jesús. Este es el marco doctrinal. Ahora tenemos el análisis de la realidad de la arquidiócesis, el análisis de la realidad eclesial a nivel mundial, y estamos finalizando el análisis de la vida civil. La última parte del análisis de la vida civil tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. El ente encargado de administrar, de impartir, de dar justicia, prostituye la justicia, prostituye la Constitución. Son palabras muy fuertes de Monseñor Romero. Prostituirse es una cosa delicada. Pero ¿qué otra cosa le puede decir Monseñor? Sobre todo por apenas el habeas corpus o habeas corpus, que la Corte Suprema tiene que decir: aquí está el cuerpo. Es que si a mi hijo lo capturaron y ahora lo busco por todos los centros de detención y no aparece, y nadie de los cuerpos de seguridad, nadie me dice dónde está mi hijo, lo capturan y está desaparecido. Entonces, derecho fundamental de la familia es decir: quiero ver el cuerpo.
Quiero una exhibición personal de mi hijo, de mi papá, de mi esposo. Veas, cuerpo, aquí está el cuerpo. Si ni en eso es fiel a la Constitución la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia es una prostituta. Se ha prostituido. Y la segunda parte tiene que ver con el pensamiento que nos lleva al altar. Voy a hacerle referencia a dos elementos que Monseñor los toma de manera muy puntual. El primero es el del desierto, el ruido que se genera en el desierto. Los beduinos, los expertos en desierto, dicen que es el clamor del desierto por ser jardín. Es que la realidad que ha descrito Monseñor Romero es una realidad de un desierto, y ese desierto clama, grita, porque no quiere seguir siendo desierto, quiere ser un jardín. Y al clamar por ser jardín, viene la segunda palabra, la iglesia. La iglesia es el sordomudo. La iglesia que no oye, que no habla, pero ya tiene el gesto de Jesucristo, tiene las manos levantadas. Y esas manos levantadas, esos gestos de Jesús, según Monseñor Romero, son el signo de liberación. Esta iglesia, dice, nosotros somos el sordomudo. Nosotros, la iglesia, somos el sordomudo que vamos a quedar libres y vamos a oír y vamos a hablar. Es que la iglesia durante muchos años, muchos siglos, ha sido sorda y muda, inoperante, cómplice. El Monseñor no quiere eso para la iglesia. Por eso cuando la iglesia, expresada en Monseñor Romero, escucha a los pobres, habla por los pobres, habla con los pobres, para los pobres, se convierte en una iglesia libre, en una iglesia liberada. Usted compare en sus parroquias, en sus diócesis, compare si la iglesia habla, escucha, o es una iglesia sordomuda. Así funciona. En muchos momentos de la historia, la iglesia no ve la realidad, no escucha la realidad, voltean a ver para otro lado, se tapan los oídos para no oír el clamor de los pobres. Monseñor Romero sí escucha el clamor de los pobres. Ya la iglesia liberada, Monseñor llama perfectamente traidores. Traidores aquellos, traidores nosotros. Y ojalá el sueño de Monseñor es que seamos como San Pablo, convertidos, y que ya convertidos digamos, no soy digno de llamarme tu hijo, pero si tú me llamas y me conviertes, entonces yo voy a resarcir, yo voy a corregir. Este final de la homilía, el pensamiento que nos lleva al altar, termina con un grito de lamento de Monseñor Romero: sálvanos, que perecemos. La iglesia perece si no oye, si no habla. Tremenda homilía la de Monseñor Romero en este 9 de septiembre de 1979.
Vamos a las lecturas. Estamos en Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 25, y dice lo siguiente: Hermanos, sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera, vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. Porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Necesitamos entender por qué Pablo escribe estas cosas. Tenemos que decir que Pablo es un hebreo, no solo porque nació hebreo, sino porque se circuncidó. Fue discípulo de Gamaliel. Es un fariseo. Pertenece al grupo de los fariseos. En el tiempo de Jesús habían cuatro grupos, más de cuatro grupos, pero los principales eran los fariseos, los celotas, los esenios y los saduceos. Pablo pertenece a los fariseos. Como es un fariseo, entonces defiende la religión judía. Ciudadano hebreo. Pero Pablo no solo es ciudadano hebreo, también es ciudadano romano. Así lo entendía él. Roma es un imperio que tiene dominado a su pueblo Israel, pero como es fariseo, se hace miembro de ese imperio. Es un ciudadano romano. Tercer elemento. Pablo no solo es hebreo, ciudadano romano, también es ciudadano griego. El imperio griego dominó a Israel físicamente, militarmente, por muchos años. Más de 200 años. El imperio romano a la fecha lleva unos 70, 60 años de estar dominando Palestina, de estar dominando a Israel. Por ser ciudadano griego, Pablo domina lo que lo domina. Pablo expresa en su lenguaje que él tiene en su cerebro, en su conciencia, la filosofía griega. Hasta aquí quiero llegar. La filosofía griega tendrá una fuente, que es la filosofía de Sócrates, y de Sócrates
se desprenden dos fuentes, como que Sócrates se partió en dos: la línea aristotélica y la línea platónica. La aristotélica habla de un motor inmóvil, algo que mueve todo el mundo sin que él sea movido por nadie. Esta es la filosofía aristotélica, Aristóteles. Hay una causa y hay un efecto. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Pero el motor inmóvil no tiene causa, solo efecto. Él es el que mueve. Y la filosofía platónica habla de que este cuerpo es la cárcel del alma. Esto se pudre. El alma, la idea, es eterna y está en el mundo de las ideas. Esta figura es la que está utilizando Pablo. Mis miembros, mi cuerpo es un desastre. Yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. Es que hay un hombre interior que quiere, pero el exterior no me deja. ¿Quién me librará? Y de esta filosofía griega me voy a excluir, han aprendido muchos cristianos. En el siglo V, San Agustín de Hipona, un gran pecador, pero después de tantos ruegos y una experiencia de oración de su mamá, Santa Mónica, San Agustín, el Agustín pecador, se convierte en el obispo Agustín de Hipona y asume la filosofía de Platón, cristianiza la filosofía de Platón. En el siglo XIII lo va a hacer Santo Tomás, pero no va a cristianizar a Platón, cristianiza a Aristóteles. Estos dos grandes santos, pilares, doctores de la Iglesia, nos han influido, tanto uno con su motor inmóvil como el otro con su mundo de las ideas, y ha propiciado, por una parte, Agustín, a que partamos en dos a la persona. La persona tiene cuerpo y tiene alma. Monseñor Romero dice, esa es la persona total, la que hay que salvar. Martín Lutero enseñó a salvar el alma. Crean, salven el alma. No, es la persona total. Y Santo Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles, y como hay un motor inmóvil y los excesos nos llevan a decir, Dios es el responsable de todo, Dios es ese motor inmóvil. Viene un huracán, Melissa, Dios es el culpable. Entonces, todo lo que pasa es porque el motor inmóvil, Dios, así lo quiere, y le echamos la culpa a Dios. Y el calentamiento global, y la deforestación, es una cantidad de cosas, y Dios es inocente. Dios no tiene nada que ver con eso, pero es la filosofía de Aristóteles cristianizada por Santo Tomás. Lo que estamos escuchando hoy es el reflejo de la filosofía platónica cristianizada por San Agustín y defendida
por muchos. San Agustín llegó a escribir un libro grandote, 3 tomos, que se llama Civity Dei, la ciudad de Dios. Pero la ciudad de Dios está arriba, y esta es otra ciudad del mundo. Y entonces, la Nueva Jerusalén, sí, la Jerusalén del cielo, y la Jerusalén de la tierra. ¿Se da cuenta por qué es bueno conocer? Se pregunta cuando uno va al seminario, ¿para qué tenemos que estudiar la filosofía? Para esto, para entender cómo la filosofía hasta el día de hoy nos influye, nos domina. Por eso, llegar al cristianismo puro no es fácil. Monseñor Romero lo logró, lo hizo. Tenía una biblioteca privada de 2000 libros. Había estudiado en Roma. Se reunía, consultaba, escuchaba. Tenía asesores. Pero Monseñor Romero aprendió a encontrarse con el verdadero cristianismo. No es de salvar el alma. Monseñor Romero no habla de eso. Es a toda la persona. Nada me importa tanto como la vida humana. No el alma. La vida humana. Completa. No un pedazo. Vamos a seguir estudiando a San Pablo. Yo ya los quiero ver cuando lleguemos al capítulo 12. Estamos en el capítulo 7. Y uno de los capítulos más fuertes es el 8. Ya vamos a llegar, primero Dios. El evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Dice lo siguiente: Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lucas nos presenta a un Jesús formando a la comunidad. Estas palabras están dirigidas a la multitud. Comunidad, multitud. Es diferente. El mensaje a la comunidad es: ya que vinieron, ya que están aquí, quédense conmigo, no se vayan. A la multitud, hipócritas, ¿cómo es que logran ustedes conocer el cielo, conocer el tiempo, el aire, y no se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Lucas, cuando presenta a Jesús, cuando inicia la vida pública Jesús, lo presenta en la sinagoga de Nazaret. Aquello que profetizó Isaías en el capítulo 61: he sido enviado a evangelizar a los pobres, a dar vista a los ciegos, a sanar a los mudos, a los sordos, a los cojos. He sido enviado
a anunciar la buena noticia de liberación a los pobres. Eso que dijo Isaías se cumple hoy. Hipócritas, ¿no saben ustedes distinguir lo que era antes de lo que está sucediendo hoy? Ahora hay un cambio trascendente. Allá había un profeta. Aquí está el Hijo del Hombre. Ustedes, multitud, muchedumbre, ustedes no se dan cuenta, hipócritas. No saben leer los signos de los tiempos. No se dan cuenta que lo viejo quedó atrás, que lo nuevo ha llegado. No se dan cuenta. ¿Cuánta gente? Y se cuenta por millones. ¿Cuánta gente no da el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? No distingue la mano izquierda de la mano derecha. No sabe lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Es lo mismo para ellos escuchar una palabra de Dios, es palabra de Dios, dicha a Josué: ve, conquista, mata, domina, controla. Hasta los niños de pecho, hasta los animales, mátalos. De un Jesús, Nuevo Testamento, que dice: ámense. Nunca una orden como Monseñor Romero lo proclamó el 23 de marzo. Nunca prevalezca la ley de un superior que manda matar. Llegó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento manda a amar. ¿No se dan cuenta? Pero es que aquí dice, eso es fundamentalismo. En una ocasión, yo fui invitado con el doctor Orestes a una defensa de una tesis doctoral en la UCA sobre filosofía, doctorado en filosofía. Y era sobre el pensamiento de Franz Hinckelammer. Acaba de fallecer Franz, un alemán, lumbrera. Fue el que me instruyó sobre los derechos humanos. El estudiante, el graduando, citaba frases, textos de Franz Hinckelammer. Y siempre en una diapositiva decía, como dice Franz Hinckelammer, y tal texto, como dice Franz Hinckelammer. Y Franz Hinckelammer estaba ahí enfrente, como en Tribunal de Honor. No era terna calificadora, sino Tribunal de Honor. Es el autor de los libros que el graduando estaba citando. Cuando le dieron la palabra a Franz Hinckelammer, dijo: está muy bonito, todo está muy bonito, solo hay un elemento. Tú dices, ¿cómo dice Franz Hinckelammer? Yo ya no digo eso. Debes corregir y decir como decía la palabra de Dios. Es así. El Antiguo Testamento es como decía, como dijo. Pero cuando está Jesús aquí, esto es lo que hay que hacer. Aquello es lo que decía. Esto es lo que hay que hacer. Por eso yo insisto mucho. Yo me concentro en el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento yo me concentro en los evangelios. No porque sean perfectos, no porque sean limpios,
fueron hechos por personas. Pero son palabra de Dios, son palabra de Dios. Fueron hechos por personas. Tenemos 4 versiones. Por eso es necesario estudiar versión por versión. Esta es mi pretensión con ustedes. No solo por ustedes, sino por mí. Porque yo aprendo cada vez que preparo un programa. Por eso no le puedo dar la razón completa a Pablo. Porque Pablo, en la primera lectura, en Romanos 7, es víctima de la filosofía griega. Y hay algo más importante que la filosofía griega. Y es el contexto del Jesús histórico. Mientras más cerca estamos del Jesús histórico, más nos alejamos de las influencias griegas. Más nos alejamos del Antiguo Testamento. El punto central, el punto de partida de usted y yo, debe ser el Jesús histórico. Y a mí Pablo no me acerca al Jesús histórico. Pablo me acerca al Jesús teológico, que es el Cristo, que no está mal. Pero Pablo no me lleva, no me describe lo que hizo Jesús en su mundo histórico. ¿Alguna vez Pablo cita la llamada multiplicación de los panes? ¿Alguna vez Pablo cita el diálogo con la samaritana? ¿Alguna vez? No, ni cómo eligió a los 12. Eso no está en Pablo. Pablo me acerca al Jesús teológico, al Cristo, al que resucitó. No me lleva al Jesús histórico. Y el punto central para usted y yo es buscar el Jesús histórico. El tiempo no nos da. Yo puedo pasar horas de verdad criticando, juzgando, porque me interesa reforzar que nuestro interés cristiano está en los evangelios, más que en el Antiguo Testamento, más que las cartas de San Pablo. No, ni mucho menos el terror del libro del Apocalipsis. No, el Jesús histórico. Este debe ser nuestro foco de atención. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.